Y además hay glándulas que tienen funciones exocrinas, endocrinas y paracrinas, que significa que secretan moléculas hacia el propio tejido, como por ejemplo el estómago. Y ahí tienen un listado de órganos directamente con las hormonas que secretan. Ahora, ¿de qué depende que una hormona tenga un efecto en otro tejido? Hay que revisar la regla. Depende que una hormona tenga un efecto en alguna célula o en algún tejido. Que tenga receptores. O sea, la especificidad de las hormonas depende de que si el tejido o la célula tiene receptores. Y esas células que tienen receptores específicas para la hormona se denominan como células blanco o células guianas o target cells. ¿De qué? ¿De hormonas? Sí, específico. Ya, entonces ese es el esquema que sigue de lo que estaba mencionando. Sistema endocrino, formado por glándulas que secretan esas moléculas que se denominan hormonas, pero para ser hormonas tienen que vertirse directamente en la sangre. Y una vez que la hormona llega al tejido específico donde ejerce su función, a ese tejido se denomina diana o blanco. ¿Y por qué? Porque tiene receptores específicos. Hay hormonas que, por ejemplo, las hormonas que tienen que ver con la estimulación de las gónadas, solamente las gónadas van a ser el tejido diana, pero por ejemplo la hormona del crecimiento tiene casi la mayoría de los tejidos del cuerpo con receptores. En cuanto a esas hormonas, se clasifican de acuerdo a su estructura en dos grupos: esteroideas y no esteroideas. ¿Qué es lo que es esteroide? Creo que era que aumentaba la función del... Bueno, no sé. No, era que cuando son los mensajeros. No, pero ¿qué es lo que es esteroide? Eso tienen que haber visto en biología la hormona esteroide. O sea, lo mismo del año pasado. O sea, Cuando hablan de los esteroides, son hormonas que derivan de un lípido que es el colesterol. Por lo tanto, obviamente son hormonas que son liposolubles. Y las otras, obviamente, son hidrosolubles. Ahora, en estas no esteroideas hay algunas que derivan de aminoácidos.
que viene a ser el monómero que tienen las proteínas, otras son secuencias de aminoácidos que son péptidos, otras son proteínas y otras son proteínas con carbohidratos que son glucoproteínas. Eso significa que el mecanismo de síntesis va a tener que ser distinto. En el caso de las hormonas esteroideas, principalmente se forman en el retículo liso y no se pueden almacenar por ser liposolubles, por tanto son de síntesis y secreción inmediata. Y las no esteroideas participan en el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, y esas sí se pueden almacenar en vesículas y que el producto de un estímulo se libere por exocitosis. Si viajan en el torrente sanguíneo, las esteroideas, como no son hidrosolubles, tienen que viajar unidas a proteínas. En cambio, las que son no esteroides viajan libres, es decir, no unidas a proteínas porque son solubles en el plasma. Otra característica es que la hormona esteroidea tiene un mecanismo de acción que es distinto, obviamente, a las no esteroideas. Porque si son solubles en lípidos, ¿cómo ingresan a la célula? Como Por una receptores. vesícula. ¿Cómo ingresarían? Endocitosis. De manera simple. Por difusión simple. Y una vez que ingresan a la célula por difusión simple, se unen a receptores. Que pueden ser citosólicos o nucleares. Si se unen receptores citosólicos, significa que unidos al receptor van a ingresar al núcleo, y si no, tienen que ingresar al núcleo y ahí se unen a receptores nucleares. ¿Y qué es lo que tendrán que hacer en el núcleo? ¿Qué deberían hacer en el núcleo? Generar ARN mensajero. ¿Y eso cómo se llama? Transcripción. Transcripción. Eso significa que van a modificar la expresión génica. Y la expresión génica significa que son capaces de permitir la lectura de genes y transformarlo en ARN mensajero, que se llama transcripción, y después ese ARN mensajero se lee en ribosomas y eso se denomina como traducción o síntesis de proteína. En cambio, las que son no esteroideas no pueden ingresar a la célula porque no son liposolubles y no pueden atravesar la bicapa lipídica. Eso significa que se unen a receptores de membrana. Y en la mayoría de los casos, cuando se unen a receptores de membrana, eso activa una proteína G, que es parecido a lo que vimos en mecanismos metabotróficos. Una proteína G activa una enzima y esa enzima produce un segundo mensajero. Y la otra opción es que ese receptor esté conectado directamente a una enzima.
sea formando segundos mensajeros, como por ejemplo la MP cíclico, o sea activando enzimas, todas concluyen a lo mismo, que es activar enzimas que se denominan quinasas. ¿Qué hacen las quinasas? Fosforilado. Y con esas fosforilaciones se logra modificar las funciones de las células. Por lo tanto, ahí están los efectos. Eso significa que ¿cuál tipo de hormona demora más en su mecanismo de acción? ¿Cuál demora más en su mecanismo de acción? ¿Y por qué? La esteroide, ¿Por qué? que se tiene que unir a proteínas primero. ¿Ya? Y ¿Y está libre? No, Por la línea. por la ¿En cuál se tienen que formar proteínas nuevas? de la esteroide. En la esteroide, por lo tanto, este paso de acá demora mucho más, porque obviamente tiene que actuar en el ADN para que se formen nuevas proteínas. Eso significa que esto de duración será de días a semanas. Demora más, pero los efectos son más duraderos. En cambio, estas lo que hacen solamente es modificar proteínas que ya están sintetizadas. Por lo tanto, esto demora de horas a días. Pero siempre el mecanismo es más lento que lo que corresponde al sistema nervioso. Pero me dijo que la esteroide era como algo que duraba más en el tiempo. ¿Eso significa que la otra va a durar mucho menos o no? Dura menos. Sí, porque si se forman proteínas nuevas, significa que se van a modificar varias funciones en la célula. Y eso significa que mientras esas proteínas se formaron, el efecto que va a tener la hormona. En cambio, la otra solamente activan proteínas que ya estaban hechas. Por lo tanto, mientras están activadas, van a cumplir esa función. Entonces puede que llegue una esteroide para producir cierta proteína y luego una esteroide para activarla. Sí, puede ser que una célula tenga un mecanismo de acción de ambos hormonas. Profe, y la nueva esteroide cuando cuando se produce la proteína. No le entendí nada. Hay dos rutas ahí después de la unión de receptores hormonales. ¿Sí? La proteína G solamente se produce en los segundos mensajeros después de la enzima. Ah, la que se forma acá con proteína G. Ajá. Sí, esa forma segundo mensaje. Y la otra no. Ya, bueno, ahí tienen la clasificación misma que yo les hice, de esteroide y no esteroide. En sí, todas las esteroides, como dije, derivan directamente del colesterol. Eso significa que ahí son hormonas, por ejemplo, que secreta la corteza suprarrenal. Quizás la más conocida es el cortisol. ¿Con qué relacionan el cortisol? Con el estrés. La segunda también es de la corteza suprarrenal y esa la vimos, que es la aldosterona. ¿Qué función tenía la aldosterona? Absorción de líquido, no retención de líquido. Marca de líquido. Retención de sodio y Eso. Y eso es para regular directamente lo que es la volemia y con eso la presión sanguínea. Y la otra son hormonas que se secretan en las gónadas. Testículos, obviamente, sintetiza la testosterona y los ovarios, estrógenos y progesterona. Y ahí tienen otras hormonas que son ya no esteroides, las que son proteicas, la más común obviamente es la hormona del crecimiento, la insulina. Otras que son péptidos, como por ejemplo la ADH, que permitía la reabsorción de agua a los riñones. Otros que derivan de aminoácidos, como por ejemplo la adrenalina y no adrenalina, que cuando se vierten al torrente sanguíneo son hormonas.
pero si se ocurren a nivel de una neurona a otra, funciona como un tipo de neurotransmisor. Eso significa que varias de estas hormonas pueden actuar también como neurotransmisores. Y ahí hay algunas que son glicoproteicas, como sobre todo las que controlan la secreción de hormonas sexuales, que es la folícula estimulante y la luteinizante. Y en ese esquema se muestra una vez que la célula libera la hormona al líquido intersticial y ahí ingresa al capilar, si es esteroidea va a ir unida a proteína, porque no es soluble en el plasma. Si son no esteroideas, va directamente libre. Aunque hay una excepción. Hay una hormona que es no esteroidea, pero que actúa y se transporta como una esteroide. Y esas son las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. No son esteroides, pero Son no esteroideas, pero se transportan y actúan como esteroides. Por la carga que tiene, pues está formado por un aminoácido. Con el yodo les da la propiedad que pueden difundir la membrana. Como difunde la membrana, tienen receptores a nivel del núcleo. ¿Y eso que se muestra ahí qué es? las no esteroides. ¿Cómo se producen las no esteroides? ¿Pero qué corresponde a lo que se muestra? El mecanismo de acción. El mecanismo de acción de una hormona no esteroide. Entonces aquí la hormona se une a un receptor, el receptor activa una proteína G, esa proteína G activa una enzima, que en este caso es la adenilato ciclasa, y eso forma AMP cíclico. Y esa AMP cíclico activa a quinasas que fosforilan y modifican las funciones. Ese es uno de los ejemplos clásicos de segundos mensajeros de hormonas no esteroides. El otro ejemplo es que hormonas son un receptor, hay también proteína G, pero aquí la proteína G estimula otra enzima que es la fosfolipasa C y se forman estos dos segundos mensajeros, el diacilglicerol y el IP3. Y eso modifican concentraciones de calcio y otras funciones de membrana para producir los efectos. Y esta es la acción de una hormona que es esteroide. O sea, tiene que viajar por una proteína. En el momento que va a actuar en la célula, se suelta de la proteína, ingresa por difusión simple y acá se unió a un receptor ¿de qué tipo? ¿Dónde? ¿De qué tipo de receptor que está ahí? El citosol. Citosólico. Entonces se une al receptor, ingresa al núcleo y ahí modifica lo que es la expresión génica, es decir, formación de ARN mensajero y posteriormente la síntesis de proteínas. Y en base a esas proteínas que se sintetizaron, es el efecto que va a tener la hormona. Y lo que se muestra aquí en la derecha son las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Acá solamente se muestra la T4. Si bien esta deriva un aminoácido y es una hormona no esteroidea, se transporta por una proteína, porque no tiene característica de ser hidrosoluble y difunde directamente por difusión simple, aunque también lo puede hacer por un transportador, puede hacerlo por difusión facilitada o por difusión simple. Y una vez que ingresa, de hecho acá tiene que ocurrir un cambio, porque T4 no es activo, sino que se tiene que transformar en T3. Y cuando se transforma en T3, ingresa al núcleo y ahí se une a receptores y modifica todo lo que es la expresión génica, transcripción, síntesis de proteínas. Esa es la diferencia del mecanismo de acción. La única excepción de hormonas no esteroideas son las dos hormonas tiroides. ¿Y eso que está ahí qué es? ¿Cómo se
Entonces los mecanismos de regulación tienen que ser mecanismos que son homeostáticos y eso se denominan como mecanismos de retroalimentación. Por ejemplo, acá se muestra el hipotálamo, una región que está en el sistema nervioso central, que se va a secretar una hormona. A pesar que son neuronas, las hormonas, como se liberan en el torrente sanguíneo, dejan de ser neurotransmisores. Esas hormonas llegan a la adenohipófisis o la hipófisis anterior y esa va a secretar otra hormona. Y esa hormona tiene una acción, por ejemplo, el ejemplo que sea acá, testículo, y eso va a secretar testosterona. En el momento que aumenta la testosterona, esa testosterona circula, llega a la hipófisis anterior y llega al hipotálamo e inhibe la secreción de hormonas por el hipotálamo e hipófisis anterior. O sea, la misma hormona se autorregula. La misma hormona, por aumentar la cantidad en la sangre, inhibe a los que lo producen, la estimula su producción. Eso significa que cuando vuelve a disminuir la cantidad de testosterona, ya no está esta inhibición y vuelve el hipotálamo a secretar la hormona y vuelve la hipófisis a secretar la otra hormona que permite estimular nuevamente el aumento de testosterona. Y lo otro es retroalimentación positiva, que significa que el hipotálamo secreta una hormona que actúa en la hipófisis anterior, esa hipófisis anterior secreta otra hormona que actúa, por ejemplo, aquí en el ovario, y la hormona que se produce es estradiol. Y ese estradiol sigue estimulando la hipófisis para que secrete más hormonas que estimulen al ovario y secreten más estradiol y ahí se continúa aumentando en mayor cantidad. Obviamente tienen que actuar otras hormonas que inhiben el proceso, porque si no estarían demasiado altos las concentraciones de estradiol en la sangre. ¿Y qué otro mecanismo de retroalimentación positiva vimos una vez con hormonas? Que lo vimos en la primera clase. Puede ser la secreción de leche. Pero va por ahí. El parto. Que lo que hace ahí el hipotálamo secreta una hormona que se llama oxitocina. Y la oxitocina actúa contrayendo la musculatura lisa, que en la mujer específicamente es para la eyección de leche y para la contracción de la musculatura del útero. O sea, en el momento que se contrae el útero, eso comprime al feto y el feto comienza a impulsar más al útero y eso envía el impulso directamente al hipotálamo y se secreta más oxitocina hasta que se frena eso con el nacimiento. Y ahí tienen los ejemplos. No se tienen que aprender esto, pero solamente para que vean que hay una gran cantidad de hormonas que ocupan como segundo mensajero MP cíclico, otras que ocupan IP3. Las esteroides obviamente no ocupan segundo mensajero, sino que actúan en receptores citosólicos nucleares. Otras que ni siquiera tienen directamente una proteína G, sino que actúan directamente con una enzima, como por ejemplo la insulina. Y hay otros que ocupan otro segundo mensajero que no es tan conocido, pero que es el GMP-SIG. Y como resumen, hormonas clasificadas en dos grupos: las esteroideas que derivan del colesterol, viajan unidad de proteínas en la sangre; las no esteroideas, que son derivadas de aminoácidos o proteínas, viajan libres. Las esteroideas se ingresan a la célula por difusión y se unen a estos tipos de receptores. En cambio, las no esteroideas son receptores de membrana. Por lo general acá se forma un segundo mensajero y por lo general acá se modifica la expresión génica. Como esto demora más, es por eso que tiene una duración de días, semanas, y como esto demora menos, obviamente tienen de horas a días. Esta forma debería ser más fácil.
Carolina. El día del año pasado que mandó, antes de la prueba, ¿sí está esta prueba? Que mandó guía el año pasado. Mire, la tengo aquí. Pero debería salir. Dice, En verdad la especificación es casi la misma. Cuando una gota de lluvia. Ya, esa es la relación que existe entre dos glándulas. Una que es el hipotálamo, que corresponde a una porción del diencéfalo, que es el sistema nervioso central, y otra es la glándula hipófisis, o que antes se llamaba como pituitario. ¿Dónde se ubica la glándula hipófisis? En el cerebro. No, no está en el cerebro. O sea, está en el. ¿Pero dónde se apoya? En la silla turca. ¿En qué hueso? Es esfenoide. Como el maxilar, o como en la mandíbula. Ahora, si se fijan, dibujé dos tipos de neuronas en el hipotálamo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos que dibujé? Que uno está haciendo secretar y la otra para una. O sea, ambas están secretando por los puntos con secreción. No, pero una más directa a secretar, sino El mecanismo. Lo que se demora cada una en. A ver si no se ve tanta cosa en el dibujo. Bueno, pero. Gracias por valorar el dibujo, pero tanto detalle. Sí. O sea, la neurohipófisis libera Una tiene un centro y la otra no. Pero más simple. una más Tiene directa un a la otra. punto. una gana neurohipófisis y la otra la de Eso está bien. Pero ¿qué otra característica? que el axón es más corto. Bueno, también está bien. Pero ¿qué otra característica? Que una está directa con el. Pero ¿qué diferencia hay entre las dos neuronas que dibujé? Una tiene un punto dentro de la Una otra. Pero la Ah. chiquitita son núcleos. Ay, hace mucho detalle. Le falta un punto. Sí, ese. Pero comparando esas con esas, Ah, el tamaño. tamaño. Eso es lo que yo dije. Entonces, estas que son de gran tamaño se denominan magnocelular.
Y esas neuronas macrocelular que tienen un soma más grande, sus axones son los que forman parte de la neurohipófisis. Por lo tanto, la neurohipófisis en sí es como una prolongación del hipotálamo. Eso significa que la hormona es transportada por el axón y se libera por exocitosis. ¿Hacia dónde? Hacia la sangre. Y las hormonas que aquí se secretan principalmente son la DH, también llamada vasopresina. ¿Qué significa la palabra o la sigla ADH? Adenosino. Hormona antidiurética. Por lo tanto, ¿qué lo que hace? Es antidiurética. Produce menos diuresis. ¿Qué es la diuresis? La retención. La formación de orina. Y para formar menos orina, ¿qué se tiene que reabsorber? Agua. Por lo tanto, aumenta la absorción Vasopresina es su otro nombre. de agua en riñón. Se transforma en vasopresina. El otro nombre que recibe la antidiurética es vasopresina, porque tiene la capacidad de provocar la contracción de la arteriola. Por lo tanto, vaso, los vasos sanguíneos, y presina porque presión. ¿Y qué hará con la presión? ¿La disminuye o la aumenta? Aumenta, porque si provoca la constricción, aumenta la resistencia, y si aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial. Pero la función primordial es que actúa en el riñón aumentando la absorción de agua. La otra hormona, que ya la había mencionado, es la oxitocina. Esa oxitocina actúa en el músculo liso, ya sea de la glándula mamaria, ya sea del útero o de las vías espermáticas. Supuestamente ahí dice espermática. Porque obviamente la mujer tendrá que actuar en la glándula mamaria para la eyección de leche, no para que se forme leche, sino para que se contraiga el pezón y permita la salida de leche. Y en el útero para las contracciones del parto. Pero los hombres permite la maduración en sí de las vías espermáticas. Ahora el hipotálamo también puede secretar esta oxitocina como neurotransmisor, pero eso tiene otro efecto. Por eso la oxitocina es llamada como la hormona de la felicidad o del amor, porque las personas cuando se enamoran o están felices tienen mayor liberación de oxitocina, pero como neurotransmisor. Por lo tanto, si bien siempre se dice que estas dos hormonas son de la neurohipófisis, al final, como les dije, que la neurohipófisis es una prolongación del hipotálamo, son realmente sintetizadas directamente por hipotálamo. Estas neuronas, como son más pequeñas, se denominan parvocelular. Parvo tiene que el término que es pequeño. Eso significa que estas neuronas liberan la hormona a la sangre. Y a pesar que la glándula hipófisis está a una corta distancia, ingresa la hormona a los capilares sanguíneos y después sale de los capilares para actuar en lo que es la adenopófisis o
o hipófisis anterior. Por lo tanto, la función de esa hormona es que regulan a lo que es la adenopófisis. Ahora, en la adenopófisis hay grupos de células que secretan hormonas. ¿Cuántos grupos de células hay en la adenopófisis? 5. Por eso digo que 5 están ahí. Un grupo es corticotropas. Y esas corticotropas lo que liberan es la ACTH. Y ACTH, a pesar que tiene una sigla en inglés, en español es hormona adrenocorticotropina. Y esa va a actuar directamente en la corteza suprarrenal. Y va a estimular la síntesis de cortisol. Adrenocorticotropina. Eso significa que el hipotálamo va a secretar una hormona, se supone que un grupo de esas neuronas que están ahí libera una hormona que se llama liberadora de corticotropina, que va a circular y llegar a la adenopófisis, actúa en las células corticotropas y permite la liberación de la hormona ACTH. Neuronas que están acá, la del sistema parvo, que son del hipotálamo, secretan una hormona específica que se denomina liberadora de corticotropina. A través de la circulación que hay entre hipotálamo y la adenopófisis, esa hormona estimula al grupo de células que se denominan como corticotropas. Por lo tanto, ahí liberan la ACTH. Eso significa que si no se secreta esta hormona hipotalámica, no se libera ACTH. ¿No se libera CCH? ¿No se libera? No se libera si no está estimulado por el hipotálamo. Eso es lo que hace el hipotálamo, es regular a la hipófisis. Otras son las gonadotropas. Que también son reguladas por hipotálamo. Eso significa que el hipotálamo secreta una hormona que es liberadora de gonadotropina, que sería lo mismo que ocurrió con la CTH, se lo libera de otra hormona y eso va a estimular a las células que se denominan gonadotropas. Y estas gonadotropas secretan dos tipos de hormonas. La FSH, ustedes ya la conocen, creo. ¿Cuál? FSH, Ah, folículo estimulante. Y la LH, luteinizante.
¿Dónde actúan esas? ¿Cuáles son los órganos dianas de esa hormona? El luz de la vaina, útero. Las gónadas. Ovario y testículo. O sea, las Gónadas. gónadas. Ah, Eso significa que la FSH en ovario va a permitir la maduración del folículo y con ello la síntesis de estrógenos. ¿Maduración de qué? Y en testículo va a permitir la espermatogénesis. Eso es maduración. Por eso se denomina folículo estimulante, porque en el ovario permite la maduración del folículo, que es lo que contiene al ovocito. Y ese folículo secreta estrógeno. Y la luteinizante en ovario permite la ovulación y el grupo de células del folículo que quedaron en el ovario forma el cuerpo lúteo, por eso se denomina luteinizante. Y ese cuerpo lúteo secreta progesterona. Y en testículos estimula la secreción de testosterona. Eso significa que se aumentan los estrógenos o aumenta la testosterona. ¿Qué ocurre? Como regulación hormonal, ¿Qué cosa dices? se aumenta la testosterona o los estrógenos. ¿Qué ocurre? una retroalimentación Negativa. negativa. ¿Y cómo sería esa retroalimentación? Disminuyendo la liberación de gonadotropina. ¿Ya? Y disminuyendo la liberación de hormona liberadora de gonadotropina. Ah, esa. Se actúan a nivel del hipotálamo y a nivel de las células gonadotropas. ¿Ah? ¿Qué? Están las tirotropas. Eso significa que también el hipotálamo estimula con una hormona que es liberadora de tirotropina. Y esas tirotropas secretan una hormona que se denomina TSH. Una hormona estimulante de tiroides. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la TSH? Actúa en la tiroides y la tiroides va a secretar T3 y T4. Y eso va a aumentar el metabolismo. De hecho, de eso es la actividad práctica de mañana, en que prueban con unos ratones que tienen un ratón que es normal, otras ratas que no tienen hipófisis y otras que no tienen tiroides. Entonces ahí tienen que ver los efectos en el metabolismo que produce, digamos, la estimulación del hormona. Es decir, por ejemplo, no tiene tiroides, una rata. ¿Cómo va a ser el metabolismo? Malo. Ah. Si no tiene hipófisis, También. también. Pero si no tiene hipófisis
tiene tiroides. ¿Qué dice? ¿Cómo va a ser el metabolismo? Malo igual porque no hay algo que estimule la... Porque no está la FSH, la TSH. Entonces, si usted inyecta el TSH a una rata que no tiene hipófisis, pero tiene tiroides, ¿qué debería ocurrir? Aumenta el metabolismo. Aumenta el metabolismo. ¿Y qué pasaría si inyectan TSH a una rata que no tiene tiroides? No pasa nada. No pasa nada, porque no tiene tiroides que estimular. Otro grupo son las somatotropas. ¿Cuánto llevamos? 3. 4 horas. 4. Y las somatotropas obviamente van a ser estimuladas por una liberadora de somatotropina. Pero curiosamente, además de la liberadora de somatotropina, el hipotálamo tiene un inhibidor que se denomina somatostatina. Lo que hacen las somatotropas es secretar una hormona que se denomina GH. ¿Cuál es la GH? El crecimiento. La hormona del crecimiento. Y esto lo que provoca es proliferación y renovación celular. Por lo tanto, es la responsable de que ocurra crecimiento en nuestro cuerpo. Hasta que los huesos terminan de crecer. El último hueso en terminar de crecer es la clavícula hasta los 25 años. Pero después de eso lo que hace es renovar la célula. Por lo tanto tiene que ver con disminuir lo que es el envejecimiento. Por eso que hay personas que se inyectan hormona de crecimiento para verse más jóvenes. Pero esta hormona tiene doble control: de inhibición por somatostatina y de activación por la liberadora de somatotropina. Y acá los órganos diana son más numerosos, por eso está la mayoría de los tejidos tienen receptores para la hormona de crecimiento. Si falta uno de los dos reguladores, o sea, en caso de que solamente haya liberadores y no somatotropas. Se pierde la homeostasis, pues significa que no hay forma de inhibir la hormona de crecimiento. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, si el niño no está la somatostatina, se estimula más la producción de hormona de crecimiento, y ahí viene lo que se denomina como el gigantismo. Si eso perdura post-adolescencia, la persona crece igual de estatura, pero se empiezan a engrosar todas las articulaciones, la mandíbula, y eso es lo que se denomina como acromegalia. Lo mismo, si solamente actúa la inhibitoria y no la estimuladora, se produce el enanismo. Y el último grupo de células que tiene la adenohipófisis son las luteotropas, que secretan prolactina. Esa es la de la producción de leche.
Y esa es la que estimula la producción de leche en glándula mamaria. Profe, ¿somas tostadinas? Sí. Y el hipotálamo solamente tiene una hormona que le inhibe, que es la dopamina. Y esa dopamina inhibe las células luteotropas y por lo tanto no se secreta prolactina. ¿Qué es lo último que ¿Ah? No sé qué. ¿Qué dice? Luteotropas y arriba. Dopamina. Por lo tanto, ¿cuántos grupos celulares tenía la adenohipófisis para sintetizar hormonas? 5. ¿Cuántas hormonas secreta la adenohipófisis? Una, 5 de Como no. es más. Una, 6. 6 pues la ACTH, la FSH, la LH, la GH, la TSH y la prolactina. ¿Cuántas hormonas secreta el hipotálamo? 5. Dos. No, 6. 6. De las 6 hormonas que secreta el hipotálamo, ¿cuántos son estimuladoras o liberadoras de? 5. No, como menos. 5. 4. ¿Y cuántos son inhibidoras? 1. 2. Igual hace cosa. ¿La somatostatina es una cosa? La dopamina. Ah. Ya. No. Bueno, ahí está la glándula hipófisis, idéntico a mi dibujo. Bueno, aquí parece otra cosa, pero bueno. Este es el hipotálamo y acá la neurohipófisis. Y acá está lo que es la adenihipófisis. Y acá lo que se muestra son los dos grupos de células que son magnocelulares. Incluso tienen nombre porque pertenecen al núcleo, que es paraventricular y supraóptico, cuyos axones forman parte de la neurohipófisis y liberan las dos hormonas que es ADH y oxitocina al torrente sanguíneo. Esto también es una parte de la hipófisis, que es la porción intermedia, pero en adultos no cumple función. Y es estimular la formación de células que son pigmentarias en la piel, los melanocitos. Y ahí están las células parvo. Tienen cuerpos más pequeños, sus axones toman contacto con capilares y por lo tanto ahí liberan hormonas. Hormonas que algunas son liberadoras y otras que son inhibitorias. Y que van a actuar en los grupos celulares que tienen la adenihipófisis. Idéntico a mi dibujo de los grupos de células que secretan los distintos niveles de hormonas. Y ahí está la TSH que actúa en tiroides, la CTH que actúa en la glándula suprarrenal, la FSH que actúa en testículos y en ovario,
la luteinizante, que también actúa en testículos, en ovarios, la prolactina, que actúa en glándula mamaria, y la hormona de crecimiento, que actúa en distintas glándulas. Y ahí están las hormonas. Hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de gonadotropina, hormona inhibidora de prolactina, que es la dopamina, somatostatina, hormona liberadora de pirotropina, hormona liberadora de crecimiento. No se tienen que aprender el nombre de aminoácidos, solamente que si estimula o inhibe. Es lo que les mencioné yo. Y ahí están las mismas hormonas que mencioné, de la adenopófisis, la adenocorticotrópica, la hormona estimulante tiroides, la hormona del crecimiento, la folículo estimulante, la prolactina y la hormona luteinizante. Y los órganos diana. Y la única hormona que tiene mayor cantidad de órganos diana es la del crecimiento. Y eso es como resumen. Que esto era el resumen porque antes se hacían tutorías de fisiología. Hacían por Teams. Magno celular, que actúan directamente en la neurohipófisis, porque son los axones de esas neuronas que secretan una hormona que va a tener un destino en un célula o órgano diana. Las parvocelulares, que también liberan hormonas, que actúan en la adenopófisis, y eso promueve que se liberen o no se liberen hormonas que actúen en los órganos dianos. ¿Cuáles son las de la magnocelular? Magnocelular forma los axones neurohipófisis, secreta ADH y ese actúa en el riñón para la reabsorción de agua. Magnocelular forma parte de la neurohipófisis, liberan oxitocina y actúa en el músculo liso. Y acá están todas las parvocelulares que son las... ¿Dónde se ubican estas? Las parvocelulares. La forma celular es la célula chiquita. ¿Dónde se ubican los parvocelulares? En la adenopófisis. En el hipotálamo. Entonces, en el hipotálamo ahí están las hormonas que liberan. Esa TRH es directamente la hormona liberadora de pirotropina, que está en sigla en inglés. Acá está la que es CRH, que es hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de gonadotropina y hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Como actúan en la adenopófisis, ahí están las hormonas que estimulan. Y estas son las que inhiben. La dopamina, que inhibe la secreción de prolactina, y la somatostatina, que inhibe la producción de hormona del crecimiento. Break. ¿10 minutos? No, 15. Para poder ir a comprar. Pero por eso se demora caleta. No van a ir a la costanera. Nunca he ido yo a conocer la patente. Vamos. Bien, ¿y tú?